Bueno, bienvenidos a esta conferencia de hábitos de traders exitosos. Me motivé a hacer esta conferencia hace como un par de semanas que comencé a leer un libro llamado Hábitos Atómicos. No sé si lo han leído, de James Clear. ¿Lo has leído? Justamente sí. Lo compré ayer en una librería. Ah, qué bueno. Sí. Te va a gustar. Y me gustó el tema de, bueno, está interesante el libro, varios conceptos y temas prácticos, llevarlo al trading. De hecho, una frase que me gustó bastante, porque lo estoy comenzando, que dice: el éxito o los hábitos, comenzando por los hábitos, son como el interés compuesto del éxito. Como el dinero crece con el interés compuesto, los hábitos igual se potencian a medida que los ponemos en práctica. Y como trader tendemos a ser personas muy rutinarias. Y en la rutina tienden a haber ciertos hábitos que son correctos o incorrectos o que podemos implementar. Y es parte de lo que vengo a hablarles hoy. No sé si han visto mis historias, pero ahorita estoy auditando muchas cuentas, estoy trabajando en el tema de las auditorías y últimamente he auditado ya más de 200 cuentas. ¿Por qué lo estoy haciendo? Estoy desarrollando un tema de investigación donde quiero comparar distintos perfiles de traders a través del tiempo que vengan operando, condición socioeconómica, trabajan, no trabajan, un poco saber su situación y cómo es su desempeño en el trading, en cuentas reales específicamente. Y de allí he obtenido cierta data para hacerles esta presentación, porque no solo voy a su auditoría, a sus números, sino que le hago serie de preguntas también para conocerlos un poco. Ok, vamos a hablar del primer hábito de los traders exitosos, que es llevar una auditoría. ¿Cuántos de acá hacen trading? Imagino que todos, menos quizás algún acompañante. Todos alguna vez han auditado su cuenta, me imagino. Quizás sí, quizás no. O lo hicieron porque lo vieron en algún curso. Yo no lo he hecho. ¿No lo has hecho? Pero desde que te vi con las historias por TradingView, he empezado a aplicarlo. ¿Te motivaste a auditarlo? Sí, correcto. Ok. O pongamos la pregunta mejor. Desde que comenzaron a operar en esos primeros 5, 6 meses, un año, ¿auditaron su cuenta? ¿No? ¿Todos no? ¿Auditar quiere decir que te la... No, tú mismo. ¿La auditaste en alguna plataforma? Sí. Ok. Quiero, porque me gustaría preguntarlo frente a todos para que conozcan un poco la estadística, ¿no?, de lo que pregunto. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, estos son números que he sacado de mi propia investigación. Ya he auditado más de 200, acá lo redondeo a 100 para que tengan más o menos una idea. De cada 100 traders, cuando acuden al tema de la auditoría o llegan allá a mi Zoom, una vez les envío el link y nos conectamos, muchos ni siquiera la han auditado, sino están esperando que yo les muestre cómo auditarla porque aún no saben. De esos 100 traders, solo 5 tienen unas cuentas auditadas. Es decir, solo un 5% de los traders audita la cuenta o el 95% no lo hace, que es lo mismo. Cuando es el primer hábito de los traders exitosos. Ahora, una de las cosas más preocupantes, de esas 5 personas que auditan la cuenta, 4 evitan verla. Por una razón que aprenderemos más adelante. Como humanos, como que buscamos evitar el dolor. Es decir, si no está positiva, si no está bonita esa auditoría, evitan verla de alguna u otra manera. Y solo una persona, pudiéramos hablar entonces de que de ese 5%, el 80% evita verla, que la tiene auditada, y el 20% usa la data. Y esto es lo que yo llamo un trader púrpura o un trader unicornio, porque es muy extraño. De más de 200 personas que yo me conecto con ellas, auditamos su cuenta, vas a conseguir de esas 250 personas quizás solo 2 que van a ser los traders púrpura. Es decir, que auditan su cuenta, pero que además utilizan la data que les arroja su cuenta o su auditoría para perfeccionarse. Y ahí es donde está el detalle. Ahora, ¿cuáles son los 5 aspectos que le permite a ese trader púrpura mejorarse? Les hablaré de solo 5 porque hay muchos en la auditoría. El primero, diseñar un manejo de riesgo. Quiero que sepan que el manejo de riesgo es toda una ciencia. Hay cursos completos de manejo de riesgo que se les da, por ejemplo, a banqueros, personas que asignan crédito. Es decir, es toda una ciencia el manejo de riesgo. De hecho, cuando yo hablo de manejo de riesgo, porque muchas personas igual llegan a la auditoría y me dicen, no, sí, yo tengo buen manejo de riesgo. Y cuando entramos a una parte que se llama desempeño de los trades, donde se ve el rendimiento y el tiempo, efectivamente, ningún trade quizás la ha perdido más del porcentaje que ellos me dijeron, que pudo haber sido 5 o un 2%. Entonces, por ejemplo, te consigues con traders que tienen una barrera en el 5%, no pierden más de eso, pero en algún trade perdieron un 1%, en otro 2%, en otro 3%, en otro 4% y en otro 5%. Es decir, el riesgo varía. Y ya de por sí eso es un error. El riesgo tiene que ser constante en una auditoría porque esto es matemático, funciona como una fórmula. Otra cosa que te permite conocer, la segunda, conoce su efectividad, su averaje. Es decir, de 10 trades, ¿cuánto ganas? De 100 ganaste 70, ganaste 80 o ganaste 50 o solo ganaste 20.
Ese es el averaje, la efectividad que tú tienes como trader. La efectividad tiene que contrastarse, hacer un contraste con el riesgo-beneficio, el radio riesgo-beneficio que tú logras conseguir. Cuando tú unes averaje y riesgo-beneficio, de allí básicamente es que tú puedes medir la rentabilidad de una cuenta o de una inversión, básicamente. Es decir, tu riesgo-beneficio puede estar 1 a 1, arriesgas $100 para ganar 100 y tu averaje en 50%, pierdo 50 trades y gano 50 trades, es decir, una cuenta estaría allí, tabla, ni gané ni perdí. Por eso es que tiene que haber un contraste. Mientras que hay auditorías que muestran un riesgo-beneficio amplio, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, y tienen un averaje bajo, ganan el 30%. Y de igual manera eso genera una cuenta positiva. Y hay traders que logran llevar las dos cosas positivas. Un riesgo, por ejemplo, 1 a 2 y ganan el 70% de los trades. ¿De qué me sirve eso? Cuando yo voy, por ejemplo, un challenge que está ahorita de moda, me permite afrontarlo de una manera distinta cuando ya tú conoces tus números. O cuando vas a establecer un riesgo por operación. Si tu averaje es muy bajo, es mejor que tengas un riesgo también muy bajo. Pero cuando tu averaje es alto, por ejemplo 80-90%, te puedes dar el lujo de buscar una cuenta pequeña y operarla de una manera agresiva. Por ejemplo, yo lo hago porque este es un mercado que te permite generar rendimientos altos de una cuenta pequeña. Y tiendo a agarrar cuentas que pueden ir de $1,000 a $2,000 y buscar operarlas con 20% de riesgo. Que es algo loco para llevar con una cuenta grande. Pero fíjense que no tiene que ver ni siquiera con mal manejo de riesgo. Simplemente es un riesgo alto que lo hago porque sé que puedo tener buena efectividad y busco multiplicar una cuenta. Pero claro, en fondos grandes no busco eso. Eso lo llevas o llegas a esa conclusión una vez conoces esta auditoría, puedes probar ese tipo de estrategias o cosas de una manera muy personalizada. Una cuarta cosa que te permite conocer tu auditoría y trabajar en la data es revisar la lectura de tendencias o la lectura del mercado en los meses anteriores. Por ejemplo, yo tiendo a llevar un trader hacia los meses anteriores, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. En el año actual, por ejemplo, que estamos ya en agosto, y en cada uno de ellos vemos, por ejemplo, que era par operó, euro-dólar. Si tú operaste este año euro-dólar, los primeros 6 meses del año 2022, ¿en qué dirección deberían dominar los trades? ¿Compras o ventas? Ventas. Ventas, ¿cierto? ¿Quién sigue el euro-dólar? ¿El GBP-USD en qué dirección deberían estar la mayoría de las operaciones? GBP-USD. No, venta. Ventas también. De hecho, tocó creo que mínimos incluso que los del Brexit, igual que el eurodólar. Es decir, toda una tendencia bajista el primer semestre del año completa y muy marcada. Entonces te das cuenta que en la auditoría hay traders que están dominando el porcentaje de compras. ¿Por qué? Ahí descubres que estás operando en contra de tendencia. Entonces puedes tener algún sesgo de en vez de operar impulso, estás operando pullbacks o retroceso y no lo reconoces. Eso es una de las cosas básicas que te permite una auditoría. La quinta, respetar un rango de horario, que me especificaré en ese tema. De hecho, voy a hablar específicamente como un hábito los horarios. Muchos no distribuyen bien sus operaciones, es decir, operan a lo largo del día o cambian los horarios, y en la auditoría una de las cosas básicas que te permite ver es a qué hora operas, y también lo puedes contrastar con los pares que operan para ver si tiene sentido. Por más que tú operes 4 horas, un rango específico, y vemos, ok, está bien, respetas tu plan de trading, pero en esas 4 horas estás operando, por ejemplo, hora España, de 1 de la mañana a 5 de la mañana y estás operando euro-dólar. Quizás no tiene el mejor contraste porque esas 4 o 5 horas es mejor que las operes en hora de Londres, por ejemplo. Entonces ahí también se hace un contraste básico. Hay muchas, la verdad, pero estas son las 5 básicas que un trader púrpura que trabaja en su data, de los extraños que hay, pueden ajustar las cosas necesarias para mejorar el desempeño. Yo les pongo el ejemplo a las personas que cuando auditan una cuenta es muy similar a cuando llevas un carro al mecánico y a diferencia de antes que tenías que indagar cuál era la falla, le conectas ahorita un escáner y te arroja toda la data. Muy similar funciona una auditoría. No tienes que buscar por aquí ni por allá, sino consigues específicamente dónde está el error del trader. Este es el segundo hábito. Y se trata de un proceso de autoconocimiento, de introspección, es decir, de buscar adentro, de buscar con tu propia data, pero también de entender tus emociones. El trader no está buscando afuera un modelo a seguir o algo repetitivo que hacer de otra persona, sino es un proceso de autoconocimiento el que hace que un trader pueda también ajustar lo necesario en él, porque al final del día el que operas eres tú, no opera otra persona por ti. Voy a hablarte de las recomendaciones prácticas que yo pudiera darte para que tengas un buen proceso de autoconocimiento como trader.
El primero va a ser llevar un diario, y grandes personas, traders específicamente en la historia, lo han hecho. Uno de ellos es Jesse Livermore. ¿Alguien ha escuchado hablar de Jesse Livermore? ¿No? Fue un trader exitoso, tiene una vida un poco trágica, pero fue uno de los traders más exitosos, era bastante agresivo, logró hacer fortuna como 2 veces, quebró, se levantó, una vida con bastantes altibajos. Gracias a anotaciones, diarios que él tenía, notas de prensa, hoy en día existe este libro, se los recomiendo, se llama Memorias de un operador en la bolsa, que es como una biografía novelada, una autobiografía novelada, pero obviamente no es escrita por él, sino por Edwin Lefebvre, se llama el escritor, y cuenta un poco la historia de él. Incluso él termina suicidándose en una habitación de hotel. Y luego está Charles Henry Dow, que es el padre del análisis técnico, que seguramente sí lo han escuchado. Henry Dow fue uno de los fundadores de Wall Street Journal, el famoso diario, y es padre del análisis técnico, no sé si lo sabían, pero él nunca se motivó a escribir un libro, que fuese sido genial, porque hoy en día tuviésemos una pieza del padre del análisis técnico con sus propias anotaciones, pero sí tomó mucha nota de sus rutinas, de sus descubrimientos, de los inicios, de la base del análisis técnico, lo que él descubrió en los mercados, muchas notas específicas que él tenía guardadas, y de hecho un escritor cuando él muere lo toma y saca un libro llamado el ABC de la especulación en bolsa. Yo ese libro nunca lo he conseguido, no sé si realmente aún esté disponible por allí, pero bueno, es lo que cuenta la historia. Pero con todas sus notas es que hoy en día tenemos los fundamentos de Dow, los fundamentos del análisis técnico, de dónde salen. Entonces, ¿qué te recomiendo llevar en tu diario como trader? Un journal. Primero, la descripción del día es muy importante, y cuando hablo de descripción del día, en general, cómo te sentiste, hablo acá de temas de emociones, de patrones llamativos que te llamaron la atención cuando estabas operando en los distintos pares, correlaciones técnicas o fundamentales, porque van a ir sucediendo cosas, como pasó en DollarCat. A mí me pasó personalmente que me di cuenta cuando sucedió el tema del petróleo, comencé a entender correlaciones, y yo solo iba anotando en mi journal, en mi diario, y me permitió entender esas correlaciones en este par. Ideas también, de esta manera se te van a ocurrir estrategias, funciones de indicadores, y vas a tener tu propia data, tu propio journal, donde más adelante, cuando lo leas dentro de 1 o 2 años, te vas a dar cuenta en retrospectiva cómo todo esto te hizo crecer. Porque siempre hay una conexión, que esto recomiendo por eso llevarlo escrito, a mano, en una libreta. Hay una conexión mucho más grande con el cerebro cuando tú lo escribes en puño y letra, para que se te grabe, para que lo recuerdes. Entonces esto traten siempre de llevarlo con papel y lápiz, no en una computadora, no en una laptop, no en una tablet. Lo que yo llamo el termostato de emociones, también es tema de autoconocimiento, muy importante, lo hablo en la conferencia de psicotrading, es llevar una planilla como esta. Puedes dividir una hoja en 3, imprimirla y colocarla como una hoja de Excel, y así ya la tienes lista. Acá vas a descubrir el antes, el durante y el después de tus emociones mientras haces trading o una inversión, porque esto no solo sirve para traders, sino cuando vas a hacer una inversión también, que es prácticamente las mismas emociones. ¿Qué sientes antes? Impulsividad, por ejemplo. Tienes ganas de entrar al mercado. Les mostraré algo llamativo con esto cuando vean los horarios, porque es un comportamiento humano, es un patrón. ¿Sientes impulsividad de entrar al mercado? Es importante que lo anotes para luego descubrir el porqué. ¿Qué sientes durante el trade? Que de hecho es el tramo más largo, porque 5% es entrar y 5% es salir, y el otro 90% del tiempo puede ser esperar. ¿Qué sientes en ese durante? Ansiedad, estás desesperado, quieres que el trade se acabe, quieres que llegue el take profit, quieres que llegue el stop loss, intervienes el trade. ¿Qué sientes en ese tramo que es el más largo? Es importante anotarlo. ¿Qué sientes después del trade? Evidentemente cuando ya hay un resultado. Está positivo, fue negativo, decepción si perdiste, emoción, euforia si ganaste. Y en otro ejemplo acá tenemos que, por ejemplo, la emoción de ansiedad puede estar antes, la euforia quizás durante el trade. Esto pasa de hecho mucho porque la gente tiende a volverse adicta, como pasa en la ludopatía del trade, y necesitan estar dentro de un trade. Y a veces sienten euforia, sobre todo cuando comienzan a experimentar con lotes más grandes. Entras al mercado por primera vez con un lote, con 10, con 20, y al momento de estar dentro del trade vas a sentir euforia, y eso es un sentimiento que tarde o temprano te va a gustar. Y después del trade, ¿qué sientes? Por ejemplo, relajación, si ganaste. Muchas veces ganaste el trade y el resto del día te sientes relajado. Cuando tú anotas esto, según los resultados de la operación, comienzas a conocerte a ti mismo, que es muy importante, un hábito de autoconocimiento. Test de rutina. Y cuando yo hablo de rutina, acá voy a hablar específicamente de una rutina corta
Pero esto es muy importante porque se trata de testear tus rutinas y con cuál logras un mayor desempeño. Nuestro cerebro funciona de una manera muy sistemática, como les comenté. Es decir, buscamos un patrón allá afuera, una persona que ya logró lo que queremos, y si esa persona hizo A, B, C, y es como yo, tiene una cabeza, 2 manos, 2 piernas, una nariz, un cerebro, digo, si yo hago A, B, C, que hizo esa persona, yo voy a hacer lo mismo. Pero la vida no funciona así, porque precisamente para eso necesitamos un autoconocimiento, porque todos tenemos fortalezas y debilidades distintas. Y esto se ve en todas las industrias. Si ustedes ven la música, ven el arte, en la economía, en las distintas industrias, ustedes ven los más grandes, no buscan seguir el patrón de otro más grande. Por ejemplo, en el fútbol está Messi, está Cristiano. Cristiano no busca ser como Messi, ni Messi busca ser como Cristiano. Tienen características distintas. Cristiano no va a buscar a lo mejor los cambios de velocidad que hace Messi, ni Messi va a buscar cabecear dentro del área porque no tiene el mismo físico que tiene Cristiano. Cada quien necesita conocer sus fortalezas y debilidades y aplicarla, y por eso se trata de autoconocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces me preguntan cuál es tu rutina, o a veces a mí también me interesaba hacer la rutina de una persona exitosa, pero el hecho de que yo haga esa misma rutina no me garantiza a mí que voy a tener éxito. Yo puedo tener la misma dieta que Usain Bolt, correr todos los días como él, o tener el mismo entrenamiento y ponerme los mismos zapatos, pero cuando vaya a los 100 metros planos no voy a correr a la misma velocidad que Usain Bolt. Tengo otras características en las que puedo desempeñarme mejor que él seguramente, pero no creo que corriendo. Entonces eso es importante entenderlo porque es trabajo tuyo testear tu propia rutina. Quizás para ti es mejor hacer ejercicio antes, luego hacer trading, ves cómo te sientes, lo anotas y luego después una lectura para relajarte. Otra persona se le puede dar mejor quizás leer primero porque es muy acelerada, hacer trading y después hacer ejercicio. Si tú lo que sientes es estrés después de tradear, a lo mejor vas al gimnasio y puedes hacer boxeo, puedes cargar pesas y eso te desestresa. Entonces no solo se lleven esto para el trading, sino como teoría de vida también, de que las rutinas se trata de cambiarlas y testearlas. Yo particularmente, que me cuesta mucho dormir de noche, estoy intentando ahorita, a través de libros que me he leído, como el Club de las 5 AM, está La Mañana Milagrosa, que te habla de rutinas de personas exitosas antes de las 8 de la mañana. La verdad a mí me ha costado bastante porque soy una persona nocturna. El hecho de que personas sean exitosas con esa rutina quizás no sea la que me va a favorecer a mí porque soy una persona nocturna. Pero yo trato de testearlo, es decir, trato de buscar la manera de que voy a comenzar a levantarme más temprano, irme más temprano de la cama también, y comenzar a testearme con esa rutina. Si no tengo resultados más grandes o mejores, bueno, puedo volver a mi rutina anterior, pero tenemos que autotestear nuestras propias rutinas. Entonces acá está el trader púrpura. Un trader púrpura estudia y se conoce a sí mismo. No estudia y conoce al trader influencer, no está estudiando al de las redes sociales, no está estudiando un gurú. Muchos, porque me incluyo, comenzamos estudiando más al de las redes sociales, viendo qué hace, qué hora opera, qué par está operando, qué dirección, antes de estudiarme a mí mismo. Entonces el trader púrpura, este del que hablamos, este del 20% del 5% que audita, que utiliza su data para mejorarse, es el que se estudia a sí mismo entonces. Nosotros estamos como escribiendo un libro en la vida y cuando hacemos trading. De hecho, por eso, cuando auditas una cuenta, lo que hace la auditoría es tomarte la data del MT4 o del MT5, te la refleja en MyFXbook y te dice, mira, esto es lo que tú has hecho, esto es lo que tú escribiste. Entonces tú evalúas eso y te mejoras a ti mismo. No necesitas estar viendo la rutina de la otra persona. Claro que sí, bueno, obviamente para aprender, para copiar ciertos hábitos, para ver por qué es exitosa, pero no quiere decir que es la que yo necesito. Cuarto hábito, horas de trabajo, el que iba a especificar. Ya hay muchas redes sociales, como yo lo digo, está el Instagram, está el TikTok, está Facebook. No vuelvan del mercado a otra red social, porque también está allí 24/7. Tenemos Forex las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y además, si eres un poquito más adicto, te vas los fines de semana también a cripto, a ver qué consigues por allí. Entonces no necesitas estar haciendo scroll también en TradingView, viendo qué sale por allí. Es otra red social literalmente cuando no lo organizas, cuando no tienes un horario. Acá tenemos los horarios de Forex, como saben es 24/5 porque bueno, el mundo va girando y van abriendo todos los mercados y de lunes a viernes los proveedores de liquidez están activos y podemos abrir un trade. Pero entonces es muy importante buscar, según la sesión que a mí me favorezca, por mi trabajo, por mis compromisos, un rango de 4 a 5 horas va a ser suficiente para adaptarme a él y para optimizarlo. Fíjense, aquí tengo ejemplos de algunas auditorías que he hecho, les voy a mostrar 3 ejemplos. Esta es una típica, que es una red social. Es decir, en esta auditoría
hay operaciones prácticamente en todas las horas que existen. Es decir, desde las 0 horas hasta las 23. No sé si incluso falta alguna, pero creo que están todas. Y eso no va a dar más resultados. De hecho, fíjense que lo morado acá es perdedor y lo verde es ganador. Y algo muy interesante acá, que pasa en este tipo de auditorías. Cuando tú le preguntas a la persona, ¿a qué hora comienzas? ¿Cómo es tu rutina? ¿A qué hora comienzas tú a hacer trading? ¿A qué hora sales del trabajo? Lo típico que tiende a pasar acá. Te dicen, mira, yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, a las 3 llego a mi casa. Perfecto. Cuando nos vamos al horario, pasa esto. A las 16, ¡pum!, el montón de operaciones. Es decir, la gente lo que espera es llegar a su casa, abrir la computadora y no puede pasar una hora sin ver un trade. Sería mucha casualidad, ¿cierto? Que justo a las 4 todos los días hay un trade. Es que la persona tiene una impulsividad. Cuando te dicen algo como eso y tú ves acá, la persona lo que está esperando es llegar a su casa para entrar a un trade. No está buscando confirmación. Esto es como se ve una persona que está buscando operaciones o persiguiendo el mercado a las 24 horas. Y de hecho se ve, vean que hay rangos donde prácticamente todas están perdidas. Es decir, el averaje de esta persona es bajo. Hay un mayor número de operaciones pero con menos efectividad. Termina perdiendo más, pagando más comisión. La cuenta va a la ruina. Hacemos otro ejemplo. Esta está un poquito mejor distribuida, pero claro, no tiene tantas operaciones, pero todavía sigue siendo un rango amplio. Y típico también, comienzan a mostrarte horarios que no concuerdan con sus rutinas, con lo que tú le preguntaste de su trabajo, exóticos, por ejemplo, que pueden ser nocturnos, de 8 de la noche a las 23 que cierra el mercado, y fíjense, todas perdedoras. Quizás lo que hizo en un buen rango operativo lo termina perdiendo en una hora fuera de mercado porque entró por impulsividad. ¿Tenías una pregunta, Miguel? ¿No? ¿Ya? Ok. La siguiente. En esta tercera hay una mejor distribución ya, pero tenemos más o menos el mismo error. Un rango de 5 horas de 13 a 17, un rango mejor distribuido, donde se concentran las operaciones, el averaje es más alto, que es lo verde que marca acá, pero operaciones fuera de horario, todas perdedoras. Lo recomendable por una persona como esta, para que vean lo personalizado que es una data. Por eso no se puede hablar de ejemplos tan generales o recomendaciones tan generales. Esta persona, lo más recomendable es que tenga una segunda cuenta alterna, así sea pequeño, para que termine de matar un poquito esa ansiedad de entrar a lo mejor fuera de horario, a lo mejor de entrar de madrugada cuando está aburrido. Pero no afectas tu auditoría madre. La auditoría que al final del día puede ser un currículum para ti, porque hoy en día hay múltiples oportunidades con esto, con una auditoría. Entonces, según esos factores específicos de cada trader, tú puedes conseguir los detalles. Repito, es como un escáner donde tú extraes la data de la persona y consigues específicamente por qué es tu error. Claro, para esto tiene que haber un poquito de conocimiento de la rutina de la persona, lo contrastas con su auditoría y si lo puedes contrastar incluso con su parte técnica, si la conozco, que pasa con muchos estudiantes que ya yo sé que tienen buen nivel o manejan bien la parte técnica, conozco mejor aún cuál puede ser el problema. ¿Okay? ¿Cuándo operar o cuánto operar? Para mí lo recomendable en cuanto a los horarios es establecerse un rango máximo de 4 a 5 horas. Me parece suficiente. En 4 o 5 horas o de 4 máximo a 8 horas, que yo llamo de operar prácticamente 2 velas de 4 horas, ya es suficiente. Ya de hecho, ¿por qué creen que los trabajos, la mayoría, exigen que no puedas tener una persona empleada más de 8 horas al día, más de 10 horas, porque también psicológicamente lo daña? Y ya de por sí que esto es una actividad estresante, claro, ustedes tienen la libertad, tienen el mercado allí las 24 horas y van a estar adictos a él. Pero psicológicamente es contraproducente para ti. Ni que sea el trabajo más bonito del mundo, lo recomendable no es que pueda trabajar periodos de más de 8 horas. Y de hecho por eso pagan extra las jornadas extra, ¿no? Te la pagan aparte, te la pagan más cara incluso, porque al final de eso tiene un daño psicológico. Algo que yo recomiendo acá es irte a un time frame de 4 horas y evaluar en el par que a ti te gusta cuáles son las velas de H4 de mayor volumen. Trata de marcarlas así con una pequeña sombrita, las marcas y luego abajo comienzas a ver a qué hora se están formando, porque hay muchos pares que tienen 2 velas de 4 horas continuas específicas en las que se mueven. Como en DollarCat, que yo he puesto el ejemplo, que es el par que más me gusta, que se mueve la vela de las 11 y de las 15 horas España, tienden a ser velas típicas con buen volumen. Hay pares, por ejemplo, como NZD, AUD-NZD, que son pares que están en la sesión asiática, que si no me equivoco es este mismo de acá, se va a mover mejor de madrugada. Y así tú vas a testear cuáles son entonces esas 4 a 5 o a 8 horas máximo
en las que tú vas a estar operando. Y trates de que cuando vayas a tu auditoría, todas las operaciones deberían concentrarse en ese rango de horarios. Luego de conseguir esas 4 a 8 horas, podemos entrar en un periodo de optimización. El backtesting tiende a ser algo muy amplio y muchas personas incluso también dejan de hacer backtesting porque se aburren, porque no saben qué van a buscar en el backtesting o tienen demasiada data. Pero cuando ya tú tienes definida tu rango de horario, que no es las 24 horas, tú puedes encerrar ese rango de horarios en todos unos cuadros y hacer backtesting específicamente a esas áreas. Entonces haces una optimización en ese rango de 8 horas, tanto en tu operativa como en los estudios dentro de ese par. Llámese patrones, movimientos, puntos estructurales, cómo y cuándo lo forma. Todo se va a concentrar dentro de esas 8 horas. Entonces de 24 horas que tiene el día, prácticamente sacaste un tercio. Las otras 2 partes de ese tercio las eliminas, es data que no necesitas, te estás enfocando en un periodo de 8 horas para evaluar ese par. Entonces todo tiende a optimizarse dentro de tu auditoría. Y vamos con el cuarto y último hábito. Voy a enfocarme acá en lo que son los sesgos cognitivos. Reconocer y trabajar en tus sesgos cognitivos. Todos tenemos sesgos cognitivos, de hecho se dice que hay más de 180 sesgos cognitivos. Imagínense, son muchos y a veces son difíciles de reconocer. ¿Alguien acá conoce qué son los sesgos cognitivos? Ya he hablado de ello en la parte de psicotrading o en charlas de psicotrading, me enfoco más a ello. ¿Alguien sabe qué es? ¿Sí? Cuando tu cerebro busca el porqué de algo, pero se lo está inventando. Ok, quizás no inventando, pero sí, va por allí. Bueno, en dado caso, con un sesgo muy parcializado, sí, quizás puede estarse inventando algo. Tu cerebro quiere buscar compras y no se encontrar muchas razones de compra y realmente te está yendo el mercado para abajo. Exacto, podemos hablar específicamente, vamos a hablar de ese sesgo. Pero los sesgos ustedes pueden verlo como una especie de filtro, es lo que pinta aquí la imagen, ¿no? Tú te pones unos lentes y puedes ver el cielo más oscuro que otra persona. O cuando tú tomas una foto en Instagram y pasas un filtro. Literalmente funciona igual. Un sesgo prácticamente es como una curva o una desviación en los procesos mentales, en el pensamiento. Prácticamente muestra cómo las personas pueden ver el mundo distinto o una situación distinta a través de sus sesgos. Esto comienza en la psicología clínica. De hecho, estas personas, Daniel Kahneman y Amos Tversky, son psicólogos y comienzan a desarrollar esto con sus experimentos allí. Pero estas investigaciones y experimentos comienzan a llevarse a otras ciencias, como las médicas o las ciencias políticas incluso, porque también allí se trabaja mucho la parte de los sesgos. Y entonces comienzan a desarrollarse las investigaciones hasta llegar a una rama llamada economía conductual. Y gracias incluso a la economía conductual, Daniel Kahneman, que es uno de los padres entonces de los sesgos cognitivos, de los investigadores de esta área, de los pioneros, gana incluso en 2002 el Premio Nobel de la Economía, para que se fijen la importancia que ha tenido esta persona en sus investigaciones. En la economía conductual a mí me gusta mucho porque es una ciencia que estudia la psicología y estudia la economía neoclásica. Es decir, en esta ciencia tiene 2 visiones que la acompañan. Por un lado la psicología y por otro lado la economía neoclásica. Que la economía neoclásica, de la cual yo incluso hablo en el libro, es la que es la base incluso de la teoría de la curva de la oferta y la demanda. Todos la conocen, lo que es la curva de la oferta y la demanda. Bueno, esto viene de la economía neoclásica. Entonces, esta figura es una de los observadores de la economía conductual y la psicología. Entonces, fíjense qué importante esa rama porque te explica un poco la toma de decisiones en el mercado, por qué los gráficos incluso se forman como se forman o por qué suceden ciertos comportamientos o ciertos episodios dentro de los mercados. Y luego esto lleva a la neuroeconomía, como está el neuromarketing, como hay otras ciencias, ahora está la neuroeconomía, que tiene por otro lado 2 ramas, ¿no? Que es la figura que lo acompañan. Las neurociencias estudian el cerebro y por otro lado tenemos la conducta humana, que por eso es que acá esta rama o esta ciencia de la neuroeconomía a mí me gusta mucho porque he estado trabajando en lo que es la psicología cognitiva conductual. ¿Qué es lo cognitivo? Cómo piensas, y lo conductual, cómo actúas. Entonces la neuroeconomía tiene que ver mucho con lo cognitivo conductual. Entonces, son 2 ciencias empíricas, 2 ciencias empíricas que actualmente están en crecimiento, es decir, que tienen investigaciones, que tienen hechos,
que les recomiendo investigar porque son las que están precisamente ahorita aportando mucho a lo que son los sesgos cognitivos dentro de la economía, dentro de las finanzas, y esto va a servir mucho para los traders, para los inversionistas. Dentro de los mejores fondos de inversión se están haciendo muchas investigaciones respecto a estos temas. ¿Qué sucede? Que en el mercado tenemos siempre una polarización constante. Es decir, tú eres del team alcista o del team bajista. Tú puedes comprar o vender. Siempre tienes que ser de un equipo o del otro. Yo, de hecho, evito al 100% preguntarle a una persona que tiene Bitcoin qué cree que va a pasar con el Bitcoin. Evito preguntarle a una persona que tiene Ethereum qué cree que va a pasar con el Ethereum. Porque él está sesgado, está posicionado. Y cuando tú tienes algo, tú ves las 1001 razones de por qué eso va a subir. Comienzas a ver los Twitter del CEO, los Twitter de los que lo apoyan, el que ataca es un detractor, porque tú lo tienes. O sea, obviamente es el ego, ¿no? Que uno tiene que sentir, tienes que pertenecer, tienes que tener una identidad y eso te sesga. Entonces es mucho más correcto o objetivo preguntarle a una persona que igual sepa de economía, finanzas, análisis técnico y fundamental, ¿qué opinas del Bitcoin? Posiblemente tenga también su sesgo porque no lo tiene y no se siente tan identificado, o si es un detractor quizás más, pero te va a dar un escenario más objetivo. Y está el famoso sesgo de confirmación. Voy a enfocarme en el sesgo de confirmación de todos los que existen, porque es precisamente el que sucede cuando tú estás dentro de una posición en el mercado o tienes un activo, tienes una inversión. El sesgo de confirmación va a tender recordar la información que confirma o apoya nuestras creencias. Ese es el sesgo de confirmación. No quiere ver otra cosa, sino lo que apoya mis creencias, lo que yo creo. Si yo hoy tomé una compra en DollarCat, yo comienzo a ver los patrones alcistas, los engulfing, no comienzo a ver por ningún lado los rompimientos de soporte, porque tú quieres ver y confirmar lo que apoya tu creencia, que es que va a subir. Entonces, como trader, como un hábito de trader, es precisamente. Reconocer tus sesgos cognitivos, reconocer cuando estás parcializado. Ya les daré unas técnicas para que aprendan a hacerlo, técnicas prácticas, pero es importante que trabajes a ello porque es el sesgo que más nos ataca siempre dentro de los mercados, sesgo de confirmación. Entonces tú vas a ser de la persona del team sube, que compré, o team baja, porque estoy en venta. Son los dos equipos que siempre van a existir en el mercado. De hecho, hay algo que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es una de las razones por las cuales 4 de esas 5 personas que les comenté al comienzo evitan ver su auditoría porque está mal. Tu disonancia cognitiva es cuando hay unos hechos objetivos y claros que contradicen tus creencias, que es: yo soy un trader exitoso, yo quiero ser trader y yo quiero vivir del trading. Pero cuando tú ves tu auditoría, tu riesgo de ruina es del 99%. Entonces se crea una disonancia cognitiva y como humanos no queremos eso, evitamos verlo. Y de hecho, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un sesgo de confirmación. ¿Cómo buscan sesgo de confirmación muchos traders? Van a influencers en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok que son exitosos y ganan con el trading. Entonces eso es una parte que hay que madurar mucho y entenderla porque es algo que se ve actualmente con las redes sociales. Y cuando no queremos aceptar esas disonancias cognitivas, tiendes a crearte un ambiente que quizás sea completamente subjetivo y no objetivo. Entonces, con esto quiero decir que todas las ciencias al final del día llevan a las matemáticas, la medicina, la política, la química, entre otras ciencias, todo te lleva a los números. No hay mejor manera que leerse, que mejorar, que optimizar tus resultados propios a través de tus números, a través de lo que tú logras. Y nunca competir con otra persona. Si yo voy al gimnasio mañana y hay una persona allí que está levantando 200 kilos en pecho porque tiene 5 años entrenado y tiene mucha más musculatura que yo, no significa que porque yo comienzo a levantar 50 soy un perdedor. Yo tengo que manejar mis números. A anotar, ok, hoy cargué 50 kilos, mi meta es para los siguientes 2 o 3 meses aumentar a lo mejor a 70. La mejora es mía, o sea, esa mejora es mía porque son mis propios números. Todo te va a llevar a la matemática, a los números, y no una matemática compleja, sino simple, que es hacer tus contrastes. Ahora, el enfoque racional. ¿Qué es el enfoque racional? ¿Qué quiero lograr con un enfoque racional? Hay que entender que nosotros tenemos un cerebro que es más emocional, que es el derecho, y el racional, que es el izquierdo, y siempre van a estar en constante lucha. De hecho, lo estuve leyendo ahorita en un libro que se llama Todo está jodido. No sé si lo han visto. ¿Se lo han leído alguien? No sé si lo han escuchado. ¿Cómo? Mark Manson. Exacto, de Mark Manson. Y habla bastante del cerebro racional y el cerebro emocional. Y habla mucho de cómo obviamente
ellos van a estar en una pelea constante quizás. Y una técnica que aprendí en ese libro es como incluso tener una charla contigo mismo, hablar. Y teniendo un objetivo. Es decir, si tu objetivo es tener un cuerpo muy definido, pero tu cerebro emocional te está pidiendo azúcar, te está pidiendo un postre a lo largo del día, intenta recordarle con tu cerebro racional al emocional por qué no deberías comerte ese postre, por qué no deberías comerte esa comida. Si tu objetivo es tener ciertos ahorros a final de mes y del año y tu cerebro emocional te está pidiendo comprarte una ropa, un carro nuevo o cierta cosa que no tienes la capacidad de comprarte, pero tu cerebro emocional te lo pide porque necesitas dopamina en ese cerebro, necesitas estarte complaciendo, tú hablas contigo mismo y le explicas al cerebro emocional con el racional, porque en el cerebro racional seguro tenemos mucha información. Muchos se han leído libros de autoayuda, se han leído libros de economía, se han leído libros de finanzas, de trading. El conocimiento siempre está allí y lo tiene el racional. O sea, tú como humano siempre sabes qué es lo bueno y lo malo, o qué te lleva al punto A o al punto B, qué te llevas a tus objetivos. Pero lo emocional quiere el placer inmediato. Entonces se trata mucho de tener una charla constante y decirle a tu cerebro emocional, bueno, si mi objetivo es tener este ahorro a final de mes o del año, no lo puedo comprar en este momento, y lo complaces, no sé, quizás con una cosa un poco más económica, porque el cerebro emocional también hay que complacerlo a veces. Tenemos que ya sea darnos nuestros gustos, tenemos que darle algo también a ese cerebro emocional para que se sienta motivado. Pero el enfoque racional es muy importante y el enfoque racional se consigue con los números, se consigue no mintiéndonos a nosotros mismos, no evitando esas disonancias cognitivas. Entonces, número uno, la auditoría, que es el primer hábito. Necesito chequear mi auditoría, esté bien o esté mal y necesito llevarla y es un trabajo. Número dos, puedo trabajar con indicadores. Yo no soy una persona de hacer mucho trading con indicadores, no me gustan mucho los indicadores para mi operativa personal, pero los indicadores tienden a ser muy objetivos. Se pierde un poco lo subjetivo del análisis y te da un poco de objetividad. Siempre digo que no puedes decir o interpretar que una media móvil está la azul sobre la roja si está la roja sobre la azul. Es decir, ¿está o no está? Un RSI, un MAC, un Fibonacci, X herramienta que sea llamada un indicador o oscilador, por ejemplo, te da de alguna u otra manera un análisis objetivo, distinto al subjetivo que puede ser simplemente un dibujito, una dirección, una zona, porque estamos interpretando. Y recuerden lo que es el sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo es una curva que modifica nuestra interpretación. Y como nosotros nos las pasamos interpretando, porque hacer análisis, hacer proyecciones al final del día todo es una interpretación. Entonces, de ahí cualquier sesgo va a atacar nuestra interpretación. Otra manera de hacerlo es refrescar el escenario, borrar todo ese gráfico, no dejarlo allí como una foto, luchando con ella, que el escenario se cumpla exactamente como tú ya lo plasmaste y te posicionaste, y soy del team compra o team venta o team Bitcoin va a subir o va a bajar, sino borrarlo y volver a armarlo y volver a leerte el tema fundamental, volver a buscar las razones por las que puede subir y bajar de distintas fuentes que tampoco estén polarizadas. No estén polarizadas, porque hay retractores en todos los mercados y hay personas también fanáticas, prácticamente hacen de una religión los activos, que son los que siempre dicen que van to the moon, y los retractores que dicen que no sirve. Entonces tú tienes que tener una personalidad y buscar un punto medio, borrar mi análisis, basarlo en lo técnico, la estructura, estoy alcista, estoy bajista, y estas son las razones fundamentales y así es como están las cosas. Es lo más objetivo que podemos hacer. Por último, algo que también puede ayudarlos a tener un reset allí y poder hacer su enfoque un poco más racional es tomar cierto break del mercado, ¿cierto? Tomarme un espacio. De hecho, muchas parejas, pasan las relaciones de pareja, se piden un break porque se están volviendo locos con el pensamiento emocional, no saben qué hacer, y cuando tú te separas de la persona quizás puedas conocerte un poco más a ti mismo e interactuar un poco más con tu cerebro racional más que con el emocional. O con cualquier situación de la vida, puede ser una relación de pareja, de padres, de hijos. Muchas veces se necesita un break, separarte, porque si convivo contigo a cada instante me está atacando el cerebro emocional. Cuando estoy solo voy a interactuar un poco más quizás con el racional. Entonces también del mercado a veces se vuelve tóxico, a veces también es una pareja tóxica que te persigue, que estás allí haciéndote daño a ti mismo, y es bueno siempre hacer un break, sea de un día, sea de una semana o sea de un mes, lo que lo necesites, pero al hacer el break vas a hacerte un reset y vas a volver un poco más racional del mercado y menos emocional. Me gustaría hacerles una ronda de preguntas, ya que bueno, hablando de hábitos, hablando de horarios, hablando de sesgos cognitivos,
Me gustaría que si ustedes tienen algunas preguntas personales, bueno, pues poder despejárselas. Para manejar un poco eso del último consejo que hablaste de confirmación, ¿se podría entonces plantear dos escenarios al momento de que vas a analizar? Por ejemplo, yo lo aplico así, lo vengo aplicando esta semana y me ha funcionado un poco. Pongo tipo, por ejemplo, escenario 1 va a cifra y escenario 2. Entonces así manejo un poco, en caso de que no se me dé el 1, que es el que yo quiero que se dé primero, y se da el 2, pues no me siento tan mal porque como que también lo plasmé ahí. Puede ser, sí, es válido. Sí, puede ser, bueno, siempre y cuando tenga razones técnicas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya le das un punto de muerte a tu escenario anterior. Es decir, si estoy, por ejemplo, buscando una compra en una zona de demanda, pero sabes que ya una vez rompa esa zona de demanda, se imposibilita la compra, posiblemente ya al quebrar y tener otro escenario, dices, ok, y aquí muere mi sesgo de compra, mi subjetividad a la compra, mi polarización a la compra, y de acá ya comienzo a entender que pasé a un mercado bajista o hay oportunidades de venta a partir de este punto. Si es técnico, o sea, si la parte técnica que estás analizando ya es correcta, está bien. Está bueno hacerlo de esa manera, puede ser una técnica. Y como esa pueden haber muchas más. Se trata de precisamente eso, de testearte a través de técnicas que te permitan mejorar el sesgo si lo tienes. Sesgos hay muchos, de hecho la clase que voy a dar del lunes de la web es de sesgos cognitivos. Y voy a hablar de más de 10 sesgos cognitivos, porque hay muchos. Y hay algo muy interesante, que los sesgos cognitivos del trader, de los operadores, de los inversionistas, son muy similares a los sesgos cognitivos de los ludópatas. Muy, pero muy parecidos. O sea, conviven con los mismos sesgos, conviven con las mismas emociones, incluso. Para llevarlo a la auditoría que mencionaste, ¿trabajas a través de Facebook o hay algunos tips para llevarlo de manera personal? De manera personal, yo siempre recomiendo dividir lo que es la auditoría, que recomiendo llevarla 100% automatizada. Está MyFXBook, es gratuito. De hecho, la mayoría de plataformas que ofrecen llevar una auditoría son gratuitas, porque muchas trabajan con publicidades internas. Eso tiene que ser totalmente digitalizado, porque por más disciplinado que tú seas, por más constante que tú seas, llega un momento que jamás vas a lograr tener la data que te lleva una auditoría digital, como MyFXBook incluso. Pero por otro lado, sí te recomiendo llevar de manera manual y personalizada tu diario, que es distinto, o registro fotográfico de tus operaciones, que eso no te lo va a llevar ninguna plataforma, porque es muy importante conocer tu diario y tus proyecciones, porque una vez, por ejemplo, tú consigues que tus proyecciones que tú haces en el mercado, tomas una foto, una vez te posicionas, ¿dónde está tu stop loss y dónde está tu take profit? Cuando tú ves esas fotos, ese registro fotográfico y te das cuenta que acertaste el 90%, pero luego en tu auditoría ves que tienes un 10% de averaje, no tiene sentido. Tú dices, yo soy bueno haciendo proyecciones, de hecho todos tocaron take profit, pero cuando voy a mi auditoría tengo 10% de averaje. Ahí te das cuenta que no tienes confianza en ti mismo, que si dejaras correr tus operaciones, acá entonces también tendría que haber un 90%. Cuando lo del registro fotográfico dices tú, es cuando estamos dando la operación con la herramienta del TradingView y cuando si llegó a donde llegó, así te haya sacado o te haya salido. Claro, exacto. Sí. 2 fotos. Vale. Si lo quieres hacer más elaborado, pero lleva más trabajo, lo ideal sería timeframe principal, timeframe de entrada, y en el de entrada tomo la foto, pero luego tengo también una cómo se veía en un timeframe mayor, para ver un poquito más el escenario de arriba, sin tanto zoom, a ver si estabas, por ejemplo, a favor de la tendencia, si estabas en un impulso, si estabas en un pullback. Pero con 2 fotos, para que no se sobrecarguen mucho al principio, está bien. En tu timeframe principal, para ahorrarte trabajo, obviamente de una vez colocas dónde estaba tu entrada con la herramienta esta de riesgo-beneficio, colocas allí dónde estaba el stop loss, dónde colocarías el take profit, y una vez la operación haya llegado al stop loss o al take profit, una segunda foto. Allí vas a comparar cuando tú revisas ese diario y dices, mira, o sea, y pasa mucho, porque yo digo que son 2 trabajos distintos. Ser un analista técnico es un trabajo técnico o fundamental, es ese trabajo, es leer el mercado y hacer proyecciones. Ser trader es otra cosa, y ser trader lleva un trabajo fuerte de emociones y sesgos cognitivos. Ser analista técnico quizás no tanto, es un trabajo un poco más suave, pero nosotros hacemos las 2 cosas, analizo y hago trading. Y yo, por ejemplo, yo haciendo lo mismo que el acá, pero yo por lo menos estas 2 últimas semanas, yo hago la proyección, no entro, a menos que te da una acción de precio o algo. Pero si no se da, voy para atrás y entonces me voy para atrás en 1 hora o en 4 horas a ver dónde estaba fallando yo y por qué. Entonces
entonces más o menos ahí voy dando con una... Y si se da el movimiento contrario, si se da el movimiento que estoy buscando, veo cuál es veo si se está repitiendo el patrón. El patrón que me da, veo si se está repitiendo el patrón con anterioridad. Y así poco a poco por lo menos estoy entrando más a mercado y al yen. Por lo menos ya sé que, por lo que vimos en el curso, en 4 horas que se lleva mejor la principal. Gracias. Se ve más el movimiento más claro. Bueno, tienes que entender algo importante allí también para que no te obsesiones con el trade perdedor. Es decir, el trade perdedor siempre va a existir. Nadie va a ganar el 100% de las operaciones. De hecho, ese trade perdedor pudo haber tenido las razones técnicas correctas para entrar. Entonces, nunca hay que estar justificando por qué el trade no se dio. Porque entonces el mercado tendría un sentido en el que quiere decir que si yo todo el tiempo hago las cosas técnicamente correctas, la operación tiene que ser ganadora, pero no funciona así. Te lo digo porque muchas personas comienzan a perder seguridad, y sobre todo cuando ya son personas que de por sí tienen problemas de seguridad personal, de comenzar a buscar el porqué del trade perdedor. Pueden haber ganado 10 y perdido una, pero esa una les hace perder la confianza porque creen que fue un error de ellos. Y no, o sea, de 10 trades tú puedes perder 3 y los 10 podían tener las confirmaciones correctas. Lo importante es que cuando tú vayas atrás y veas esos trade perdedores, tengan las confirmaciones que tú veías y que eran correctas técnicamente. Bueno, en estos días me sacó fue una fundamental. Exacto, es otra cosa. Ahí no voló Una fundamental puede ir a un lado a otro. Muchas veces acompañan la tendencia, pero muchas veces no. Entonces, nunca hay que buscarle, como se dice, la quinta pata al gato de por qué un trade no se dio. De hecho, yo no sé, coloqué un tweet, no me acuerdo qué tweet es, pero era algo por el estilo como que el que pierde seguridad o el que pierde de alguna manera confianza en su operativa por haber perdido un trade sería similar a un futbolista, por más profesional que sea, que pierda confianza por haber fallado un gol. O sea, de tiros a puerta, de 10, quizás uno solo sea gol. Y eso no significa que seas mejor o peor futbolista, sino que hay que hacer el intento. Y si el ángulo estaba bien, se veían las razones por la cual patear, de hecho tu técnico ni siquiera te debería decir nada. Lo estás intentando. Pasa igual acá. O sea, no hay que buscar todas las razones porque un trade no se me dio. Trade perdedor es normal que existe y va a existir. Como también muchas veces pasa que a veces hasta el ganador ni siquiera tenía las razones. Y ahí es donde está lo malo. Típico recomienda siempre estar pendiente de un fundamental. Claro, o sea, eso al igual que la auditoría no puede faltar. Es como si tienes esa tecnología al día de hoy que no tenían traders quizás hace años, de poder tener allí en una pantalla todas las fundamentales de hoy. Puedes ver ya las de la siguiente semana, informes económicos. Y aparte, en divisas pasa algo muy importante, que no es lo mismo quizás que en una cripto, que no depende de que alguien monte un tweet y se vuelve loco. No, aquí ya las fundamentales están avisadas. Entonces ya tú puedes saber eso, ¿por qué no tomarte el tiempo de chequearlo y evitar que una fundamental te estropee un análisis o pierdas más de lo operado o tengas una operación sin un stop loss con una fundamental? No tiene sentido. También. ¿Cómo? O que ese día no opere. O que ese día no opere. Sí se puede operar, pero quizás ya estoy a 20 minutos, bueno, no opero ya, es en la tarde, lo tomo en la mañana y me cuido en el día, pero puedes observarlo, puedes cuidarte de eso. Yo no tiendo tampoco a operar la fundamental, pero sí a cuidarme de ella. Me gusta el análisis fundamental a mediano o largo plazo, o sea, hacia dónde va el dólar en los siguientes 6 meses, hacia dónde va el euro en los siguientes 6 meses. Ahí pasa algo con los marcos temporales, tanto en lo fundamental y en lo técnico. Para que ustedes sepan algo, el intraday es uno de los escenarios donde tú consigues mayor probabilidad. Mientras más largo es el time frame, mientras más largo es el escenario, es como el clima. Sería muy difícil predecir si va a llover dentro de un mes. Para los meteorólogos sería muy difícil saberlo. Pero predecir si va a llover mañana o pasado mañana ya tienen la data. Pero también en los time frame cortos se vuelve complicado. Saber si va a llover justo en 5 minutos o en 6 o en 7 también es muy difícil de predecir. Pasa con los escenarios técnicos y fundamentales. Intentar hacer escenarios muy corto plazo es mucho ruido de mercado, es muy incierto. El intraday es el más sólido. Y también intentar proyectar mediano o largo plazo es complejo porque en ese tiempo, en ese lapso, pueden pasar muchos casos, muchas cosas fundamentales, por ejemplo, cambios en tipos de interés, cambios en la balanza comercial, informes económicos, desempleos, virus, pandemia, X cosas. Entonces, para que te hagan una idea, el intraday técnico y fundamental siempre como es lo más sólido. Ahora, lo intraday creo que últimamente como que se redujo. O sea, el término intraday anteriormente quizás le hablaba de 2-3 días. Hoy intraday es un día.
también, la volatilidad hoy es muy grande. Entonces, ya yo muy rara vez hoy en día dejo correr un trade de un día para otro. Hoy se mueve mucho más el mercado que hace 2 años. ¿Cómo controlas esa sensación de cuando entras a un trade y no va a aparecer a pierde? Pero estás muy claro en el análisis que estás haciendo, sientes que se va a dar nuevamente. ¿Vuelves a entrar al mercado o simplemente lo dejas ahí? Siempre si tienes razones técnicas, sí. Pasa mucho cuando tienes una dirección, cuando trabajas, por ejemplo, en base a dirección, que reconoces la dirección del mercado, y allí de hecho sí se trata de entender la parte del sesgo, pero no obsesionarte a lo mejor que ahora tienes el sesgo de que estás viendo compra todo el tiempo, porque se trata precisamente de razones técnicas, por eso tenemos un estudio. Porque pasa mucho que te pones en una posición, por ejemplo, en venta, el mercado te saca, pero luego da otra reentrada y perdiste confianza porque la anterior no se dio. Y luego en esa siguiente sí se da el movimiento. Entonces la respuesta allí tiene que ser netamente en razones técnicas. Ahora, como igual todo esto es muy personalizado, si tú descubres que más de 2 operaciones en tu día perdedora te desequilibran, te sales de lo que se llama la homeostasis psicológica, que es estar centrado, pasar la página y entrar en el siguiente trade como si nada fuese pasado. Si tú no dominas eso y lo escribes y lo anotas y lo reconoces, ya te frenas allí. Si no, si tú sabes que voy al tercer trade, pasé la página, si hay razones técnicas, no es que estoy viendo las 1001 maneras de que esto va a bajar y se dio la venta, vuelvo a entrar. Por eso yo cuando me preguntan una cosa como esta, porque sé que la escuchan muchas personas, lo digo en base a tu personalidad, a tu introspección, a cómo te conoces a tú mismo para ver si no estás cometiendo un error, porque no sería general. Entonces es parte de hacer el ejercicio del termostato de las emociones y descubrirse en una tercera, ya estoy desequilibrado, no pero más. Y todos, porque me incluyo, he vivido por todos los sesgos que yo hoy en día estudio y me pongo a analizar y me veo en retrospectiva, muchos los viví. Y lo fue superando en ese momento sin herramientas a lo mejor que son las que tengo hoy a través del conocimiento. Y bueno, ya entiendo que esto era un sesgo cognitivo, ya entiendo esto, lo otro. Ahora tengo quizás las herramientas para afrontarlo. Porque es como las emociones, igual los sesgos no es que lo descubro y ya desaparece. Como que una especie de lucha. Una manera de practicarlo es ver el partido de tu equipo favorito e intenta verlo de una manera 100% objetivo. Despolarizado, cuesta, te va a costar, o una pelea de boxeo con tu boxeador favorito, te va a costar, pero como haces una cosa es como haces el resto de las cosas. Yo siempre he explicado eso, que muchas de mis prácticas, por más extrañas que sean, sé que tienen una relación directa con mi operativa. Prácticas en general de crecimiento personal o de trabajar los sesgos o de trabajar, por ejemplo, posponer el placer inmediato. Muchas de estas cosas que yo explico en la parte de psicotrading, hay ejemplos alternos como eso para tú entenderte cuando vas a una operación, cuando vas a un trade. Entonces reconocer esos sesgos a veces no es eliminarlo, sino a veces como una especie de lucha contigo mismo, de generarte también a veces un poquito de estrés, tocar los límites. Cuando tú vas tocando los límites, tarde o temprano también los vas expandiendo. Entonces esa parte de conocerte a ti mismo, conocer tus sesgos cognitivos, se trata de, bueno, yo estoy dentro de este cuadro, no cuando me estoy acercando a mis barreras mentales y emocionales las rechazo, sino tengo que impactar con ellas, a ver si algún día las reviento y se va expandiendo mi caja dentro de la cual puedo moverme. Ahora me afectan menos cosas, ahora tengo resistencias cada vez más amplias. De eso se trata. Así que muchas gracias por haberse tomado igual esta tarde, gracias por venir y bueno, espero que les haya gustado la conferencia.